Tribunal Constitucional. Bienvenidos a una nueva edición de su noticiero TC al Día, programa producido por el Tribunal Constitucional. Hoy lunes 6 de octubre, estos son nuestros titulares. Presidente y magistrados del Tribunal Constitucional participaron en Congreso Mundial de Justicia Constitucional en Seúl, Corea. Tribunal Constitucional suscribe convenio de cooperación con Supremo Tribunal Federal de Brasil. El programa Tus Derechos desarrolló el tema sobre la tutela de urgencia. Los magistrados del Tribunal Constitucional participaron del tercer Congreso de la Conferencia Mundial de Justicia Constitucional realizado en la ciudad de Seúl, República de Corea. El presidente del Tribunal Constitucional, Óscar Urviola Jani, junto a los magistrados Carlos Ramos Núñez, José Luis Sardón de Tahuada y Eloy Espinosa Saldaña Barrera, participaron en el tercer Congreso de la Conferencia Mundial de Justicia Constitucional celebrado en Seúl, capital de la República de Corea. El objetivo principal de la Conferencia Mundial de Justicia Constitucional fue intercambiar experiencias entre los jueces constitucionales, miembros de tribunales y cortes provenientes de más de 100 países de Europa, América y África, específicamente en las áreas académica, jurisdiccional y administrativa. Los magistrados del TC fueron invitados por la Corte Constitucional de la República de Corea y la División de Justicia Constitucional de la Comisión de Venecia. Precisamente, en el cónclave internacional, el eje y tema central de la convocatoria se denomina Justicia Constitucional e Integración Social. Precisamente en Seúl, Corea, el titular del TC, Óscar Urviola Jani, presidió la primera sesión del magno evento internacional. En su discurso indicó que los estados deben respetar la diversidad cultural de sus naciones siempre que no se vulnere el derecho de los demás. En su condición de titular del Tribunal Constitucional peruano, el doctor Óscar Urviola Jani presidió la primera sesión del tercer Congreso de la Conferencia Mundial de la Justicia Constitucional que se realizó en Seúl, República de Corea. Urviola Jani presidió la sesión 1, que tuvo como ponentes e investigadores a los presidentes del Consejo Constitucional de Argelia, Mourad Medelci, y del Tribunal Constitucional de Rusia, Valery Sorkin. En su discurso pronunciado en el marco de la sesión titulada Desafíos de la integración social en un mundo globalizado, el titular del TC peruano resaltó también que el ejercicio de la diversidad cultural no debe vulnerar los derechos fundamentales de los demás, los principios constitucionales y los valores superiores que una constitución incorpora. Óscar Urviola recordó en otra parte de su alocución que las expresiones culturales de una sociedad pluricultural compatible con el modelo de Estado social y democrático del derecho que alienta y promueve el respeto a las diferencias han sido valoradas por el Tribunal Constitucional peruano como manifestaciones de un patrimonio cultural inmaterial. La designación del magistrado peruano Urviola Jani como titular del primer grupo de trabajo fue a razón que nuestro país tiene a su cargo la Secretaría Pro Tempore para la organización de la 11ª Conferencia Iberoamericana de Justicia Constitucional a realizarse en el Perú el año 2016. Un convenio de cooperación técnica y administrativa suscribieron los tribunales constitucionales de Perú y Brasil. El Tribunal Constitucional del Perú y el Supremo Tribunal Federal de Brasil suscribieron un convenio de cooperación con el propósito de establecer lineamientos generales de colaboración a fin de profundizar recíprocamente conocimientos y técnicas en ambas instituciones. El documento fue suscrito por el presidente del Tribunal Constitucional, Óscar Urviola Jani, y el presidente del Supremo Tribunal Federal de Brasil, Enrique Ricardo Lewandowski. Mediante el convenio, ambas partes se comprometen a cooperar por medio del intercambio de experiencias exitosas que no solo se agotan en la materia jurisdiccional, sino que también abarcan asuntos de índole tecnológica y de gestión administrativa. El programa Tus Derechos desarrolló el tema sobre la tutela de urgencia. Veamos a continuación el siguiente informe. Entre todos los derechos reconocidos en la Constitución y la legalidad internacional, mediante convenios y convenciones de las que nuestro país es Estado parte, al haberlo suscrito e incorporado a nuestro sistema jurídico,
De todos ellos, de todos esos derechos, existe un grupo denominado derechos fundamentales. Y se los llama o denomina así, pues están referidos a lo esencial, a lo principal, a lo inherente a la persona y la dignidad humana. En ese sentido están comprendidos al inicio de nuestra Constitución Política del Perú, que los estima como fin supremo de la sociedad y el Estado, reconociendo, por ejemplo, en su capítulo 1, a el derecho a la vida y a una identidad, a la igualdad ante la ley, a la libertad de conciencia y de religión, a la libertad de información, opinión y expresión, entre otros, que al ser considerados fundamentales, de ser vulnerados, demandan de una atención preferente, de una atención inmediata, casi urgente. Es justo en este punto que entra el tema al que nos vamos a referir en este programa. Es justo en este punto que se activa la tutela de urgencia. Un mecanismo de protección de los derechos fundamentales que todo sistema jurídico comprende o espera comprender para dar atención con carácter de urgente a algún derecho fundamental quebrantado o transgredido, algún derecho que simplemente no puede esperar, como una pensión por alimentos o un reconocimiento de descanso pre- y postnatal, y para eso se apoyan directamente en procesos de amparo. El problema es que no faltan quienes, pretendiendo aprovechar la celeridad de estos procesos, fuerzan las figuras legales para hacerse pasar por uno, solo consiguiendo con ello sumar al embalse de la carga procesal y al final ni para uno ni para otros. La cola es tan injustamente larga que terminan esperando en ocasiones más que otros procesos referidos a derechos que no requieren tutela de urgencia. El Tribunal Constitucional en ese sentido considera en una de sus respuestas de fondo reforzar las causas que realmente debieran llegar ante esta institución y activar estos mecanismos de protección. Todo esto en ánimo no solo de proteger los temas fundamentales, sino de mejorar el derecho en sí mismo. El economista y especialista en administración de justicia, Wilson Hernández, indicó que a la fecha existen 3 millones de casos en el Poder Judicial y que cada año ingresan 1 millón de expedientes. Bueno, en principio es algo que forma parte del imaginario social, ¿no? Las características, si uno pregunta a la gente, si el Poder Judicial es lento, ¿no? En el promedio podríamos decirlo que sí lo es, ¿no? Grosso modo podemos decir que existen 3 millones de casos en el Poder Judicial y cada año ingresa 1 millón nuevo de casos, ¿no? Y eso evidentemente tiene un problema porque la capacidad del Poder Judicial para hacer frente a eso es menor. Esto ha llevado, digamos, y ha sido una política muy común en los últimos 20 años, casi tradicional, que la forma principal para tratar de enfrentar la cantidad de casos que llega, que es una de las varias razones de la demora, sea poner más jueces, poner más órganos jurisdiccionales, ¿no? Más juzgados. Hay un principio bien básico en economía que toda oferta genera demanda. Entonces, si tú pones un juzgado, en poco tiempo se va a congestionar, y eso es lo que dicen las estadísticas, ¿no? En otros países ya había una evolución en este tipo de políticas y además de la creación necesaria de más juzgados, se entiende que el juez y el aparato judicial tiene que gestionar mejor, ¿no? Pero no es que se le dé la responsabilidad directa al juez, tiene que haber todo un sostén de políticas públicas, de herramientas, de gestiones que puedan ir trasladándose hasta el juez para que éste tome mejores decisiones. Por su parte, el catedrático Pedro Grandes sostuvo que la tutela de urgencia es un mecanismo de protección comprendido en todo sistema jurídico. Sabemos lo que son los derechos fundamentales, ¿no? Las cosas más valiosas para todos los ciudadanos y las personas. Y entonces todo sistema jurídico, el nuestro también, incorpora mecanismos de protección atendiendo a esa naturaleza relevante, fundamental que son los derechos, ¿no? Y este es el caso del proceso de amparo, por ejemplo. El proceso de amparo es un mecanismo de protección judicial, ¿no? Un mecanismo extraordinario de protección, porque todos los procesos judiciales son de alguna manera mecanismos también de tutela judicial de derechos, en sentido amplio, ¿no? Pero para el caso de los derechos fundamentales tenemos mecanismos o herramientas judiciales, procesales,
que tienen una característica sumaria, rápida, efectiva, más sencilla y con menos trámites, ¿no? Por decirlo en términos amplios. Y bien amigos, hasta aquí una edición más de su noticiero TC al Día, programa producido por el Tribunal Constitucional. Por su gentil sintonía, muchas gracias. Hasta una próxima edición.